Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Iniciamos hace algunos domingos con la serie o el tema de atributos de Dios. Ya hace 8 días terminamos viendo los atributos naturales o absolutos de Dios. Hoy vamos a iniciar con los atributos morales y de esta manera nosotros poder conocer mejor el carácter de nuestro Dios y nuestra confianza pueda crecer más a nuestro Dios. Bien, hoy vamos a ver la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios. Si pudiera ser posible que pudiéramos hacer una diferencia en la importancia de los atributos de Dios, su santidad ocupa el primer lugar. Este es el atributo que Dios quiere que su pueblo tenga más presente que otro. Lo que sobresale en las visiones que Dios le concedió a algunos hombres en las Escrituras es su santidad divina. El profeta Isaías menciona a Jehová como el Santo unas 30 veces, indicando así cuál fue la característica que más profunda impresión le produjo en las visiones que él tuvo. El mensaje de todo el Antiguo Testamento es la santidad de Dios. Para los profetas, Él fue absolutamente santo. Ahora pensemos aquí, cuando te van a tomar una foto, ¿qué es lo que más quieres que salga? Que salgan tus manos para que pueda decir, mira qué bonitas manos tengo, o tus pies. No, creo que nos preocupamos más porque salga bien nuestro rostro y hasta nos damos alguna peinadita para salir mejor. Bueno, lo mismo sucede, ocurre con nuestra visión de Dios. Más que fijarnos en las manos de Dios o sus dedos, representando su omnipotencia para hacer todas las cosas, o su trono, pensando en su majestad. Él quiere que le recordemos por su santidad. Y es precisamente esta visión de Dios lo que necesitamos hoy en día, ya que existe la tendencia a negar la realidad o terribilidad del pecado. Nuestro concepto de la necesidad de la expiación depende en gran manera del concepto que tengamos de la santidad de Dios. Si apreciamos ligeramente la santidad, apreciaremos también muy livianamente el pecado y la expiación. Por eso, este atributo de la santidad de Dios es tan importante que nosotros la entendamos y entonces poder conocer el concepto que Dios quiere enseñarnos acerca de su santidad. Oremos. Padre, en este momento acudimos al trono de tu gracia para suplicar tu dirección y tu bendición en este mensaje, para que tú hables a nuestro corazón y nos enseñes y podamos entender en este día el atributo de tu santidad. Gracias, Dios, por ello. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a ver este atributo, la santidad de Dios. Vamos a ver primeramente declaraciones bíblicas que presentan el hecho de la santidad de Dios. Y aquí vamos a ver algunos versículos donde nos hablan acerca del hecho de la santidad de Dios. Vamos a ir primeramente
a Isaías capítulo 57. Isaías 57. Vamos a ver el versículo 15. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este versículo podemos ver, dice el Señor, cuyo nombre es el Santo, y Él habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado, con el humilde de corazón. También tenemos el Salmo 99:9, que nos dice: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. También tenemos 1 de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lleguen a ser santos. Es la meta que Dios tiene para sus hijos. Es una meta muy alta que debemos día tras día ir caminando hacia esa santidad con el Señor. Pero ahí nos muestra, dice: sean santos porque yo soy santo. Juan 17:11 también nos dice de esta manera: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Padre Santo. Y el ruego del Señor es que podamos ser guardados por el Señor en santidad. Entonces aquí tenemos algunos versículos que declaran este hecho de la santidad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el significado bíblico de la santidad aplicada a Dios. Y aquí vamos a ir al libro de Job, capítulo 34, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Un Dios malo que pudiera obrar la maldad sería una contradicción en los términos, una idea imposible e inconcebible. Al parecer, Job dudaba de que las leyes por las que se rige este universo fueran absolutamente equitativas. Él debía saber que Dios no podía obrar el mal. A pesar de que esté oculto de nosotros el significado de sus obras, Él siempre es justo. Dios nunca obró ni nunca obrará mal con ninguna de sus criaturas. Él nunca se equivocará al castigar. Los hombres podrán equivocarse, pero Dios nunca. Él siempre es justo. Él nunca obra mal, nunca lo hace, y podemos confiar en su dirección. También podemos ver en Levítico capítulo 11, versículos 43 al 45, y nos dice de esta manera: no hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto significa que Dios es absolutamente puro, limpio, libre de toda mancha. Nosotros recordamos cuando nuestro Dios mandó construir el tabernáculo, y en este tabernáculo encontramos esas dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde cada año el sumo sacerdote podía entrar para ofrecer sacrificios por el pueblo. Cuando recordamos los 10 mandamientos, en esas categorías morales, vemos reflejado entonces lo que Dios quería de su pueblo, que era y es santidad. Cuando menciona acerca de las leyes de los animales y cosas limpias e inmundas, vemos nosotros ahí lo que Él requería de su pueblo, santidad, porque Él es santo. Y todo esto nos dice de manera inequívoca lo que quiere decir la santidad aplicada a Dios. Dios es libre de toda mancha. Y de estos textos bíblicos se pueden deducir dos cosas a manera de definición. Primero, en forma negativa, que Dios está completamente alejado de las cosas malas y de todo lo que significa mancha en relación con Él mismo o con todas sus criaturas. Él es perfectamente santo. Segundo, en forma positiva, la santidad de Dios significa la suma cantidad y la absoluta perfección y pureza de su naturaleza. Por eso podemos leer allí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es perfectamente santo y no hay ninguna mancha de pecado en él. Él es perfectamente santo. Y por eso Él dice: sed santos porque yo soy santo. Él está pidiendo algo de lo que Él ya es. Y nosotros naturalmente queremos ser como nuestro Dios en este atributo de su santidad. En tercer lugar, vamos a ver manifestación de la santidad de Dios. Y aquí vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15, para ver dos versículos, el versículo 9, la primera parte, y el versículo 26, también la primera parte. Dice de esta manera: abominación es a Jehová el camino del impío. Versículo 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Aquí en este punto 3, manifestación de la santidad de Dios, y en estos dos versículos que acabamos de leer, podemos ver que Dios odia el pecado y es su enemigo irreconciliable. No se puede llevar Dios con el pecado. El pecado es una cosa vil y detestable en la presencia de Dios. Veamos Isaías 59, versículos 1 y 2.
Y nos dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí Isaías está diciendo, no es que Dios ya no pueda salvar o que ya no pueda escuchar. El problema está en el pecado para que Dios actúe. El pecado está impidiendo que Dios actúe. Entonces el pecado de Israel había levantado una pared divisoria, porque Dios no se lleva con el pecado. Entonces Israel había pecado y había levantado entonces esa pared divisoria. Y de estas dos citas bíblicas se deduce que la santidad de Dios se manifiesta en el odio al pecado y en la separación de Dios que Dios hace del pecador. Por eso hay esa separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y aquí descansa la necesidad de la expiación, que viene a anular esta terrible separación. Y nuevamente aquí quiero hacer referencia a la construcción del tabernáculo. El lugar santo, y luego había una separación al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que purificarse para poder encontrarse con Dios. De otra manera, su vida peligraba si no había santidad en la vida del sumo sacerdote y entraba a este lugar santísimo. Entonces, podemos ver que había necesidad de que hubiera expiación para poder anular esta terrible separación. Cuando el Señor Jesucristo muere, a través de su muerte se rompe el velo y ahora a través de él se puede llegar hasta la misma presencia de Dios. Proverbios 15, 9, donde leímos hace un rato, la segunda parte dice, mas él ama al que sigue justicia. Y Juan 3:16, un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros los creyentes, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos la santidad de Dios en el amor que Él tiene a la justicia en la vida de sus hijos, al extremo de que dio a su Hijo unigénito para conseguirla. Para conseguir la justicia, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. La cruz indica lo mucho que Dios ama la santidad. Solo a través del sacrificio de Cristo, Él pagando la culpa del pecado para poder reconciliar al hombre con Dios. La cruz representa la santidad de Dios antes que su amor, porque Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino para alcanzarnos la justicia de vida que Dios ama. Para poder ser santos, Cristo tuvo que morir y de esta manera poder caminar en esa santidad que Dios ama y que Dios quiere de sus hijos. Él murió para que pudiéramos ser perdonados. Murió para hacernos buenos, justos delante de Él. Ahora una pregunta, ¿amamos nosotros la santidad
al extremo de sacrificarnos por ella, Cristo se sacrificó para cumplir de esta manera ante Dios el pago del pecado del mundo. Y de igual manera nosotros debemos amar la santidad al extremo de sacrificarnos por ella. De decir, yo no voy a hacer eso porque amo la santidad y Dios quiere que yo viva santamente. Bien, y en cuarto lugar vamos a ver deducciones prácticas de la doctrina de la santidad de Dios. Aquellas cosas que debemos de aprender y que debemos de llevar a la práctica en nuestra vida, en este importante atributo de Dios que es su santidad. Y vamos a ver aquí tres cosas. Primero, debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si tenemos un Dios santo que ama la santidad, debemos acercarnos a Él con temor y reverencia. Veamos ahí en Éxodo capítulo 3 lo que Dios le decía a Moisés en ese encuentro y llamado que tuvo allí en la zarza. Éxodo capítulo 3 versículos 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, acercarnos a Dios con temor y reverencia. Es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Tenemos también en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 12 y versículo 21. Éxodo 19, 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces Dios ponía límites porque el pueblo debía reconocer la santidad de Dios y Dios exigía santidad de su pueblo, y aquel que podemos decir que se sobrepasaba con Dios sufría las consecuencias. Dios es un Dios digno de reverencia en nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primer libro de Samuel 6, 19 y 20 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Entonces Dios es un Dios santo. Las personas que miraron dentro del arca sufrieron las consecuencias.
no nos acercamos a Dios con el respeto que merece. Y eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios que ama la santidad y que Él desea que nos acerquemos a Él con esa reverencia. A veces nos acercamos más con reverencia importante en el mundo, pero cuando nos acercamos a Dios, a veces somos muy irreverentes. Y Dios quiere que seamos reverentes delante de Él, reconociendo su santidad. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 3, nos habla también de este punto. Eclesiastés 5, versículos 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón. Bueno, gracias, disculpen, creo que hubo alguna interrupción. Entonces continuamos con Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 3, que mencionaba para leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Nosotros debemos reconocer que tenemos un Dios santo y debemos comportarnos de esa manera delante de Él. Aquí menciona, cuando nosotros vamos al templo, ciertamente no todos los que van al templo van con esa misma devoción de adorar al Señor, de glorificarle. Algunos están en otros mundos, en otras cosas, pero tú ve a la casa de Dios o al lugar donde te congregues con esa devoción, reconociendo que Dios es un Dios santo y que merece toda nuestra reverencia donde quiera que estemos, porque Dios no solamente está en el templo cuando nos reunimos, Dios partes, y ahí debemos demostrarle reverencia, donde nos juntamos para adorar al Señor. Segunda cosa, tendremos una idea exacta del pecado cuando tengamos una idea exacta de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5. En esa experiencia que el profeta Isaías tuvo en el templo, como lo menciona los versículos del 1 al 4, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces tendremos una idea exacta del pecado cuando tengamos una idea exacta de la santidad de Dios, como lo hizo Isaías. En esta experiencia, el ver al Señor en toda su majestad, entonces ve realmente cómo está Él delante de Dios. Ahora tiene una idea exacta
del pecado cuando él pudo tener esa idea exacta de la santidad de Dios. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros tengamos. De otra manera, nosotros no estaremos viviendo de acuerdo a esta verdad de nuestra vida y no estaremos dándole el lugar correcto de la santidad de Dios para reflejarlo en nuestras propias vidas. Podemos ver Job capítulo 40, la experiencia que él tuvo también con Dios. Job 40, versículos 3 y 4 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué le responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. He aquí yo soy vil. ¿Qué le voy a responder? 42, versículos 4 al 6 dice de Job: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto es lo que sucede cuando nosotros entendemos lo que es la santidad de Dios y lo llevamos de manera práctica hacia nuestra propia vida. Nosotros confesamos nuestro pecado de una manera tan fácil y familiar que parece que ha perdido su terror para nosotros. No vemos el pecado en toda su extensión, en ese aspecto terrible. Y muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿qué tiene de malo que yo haga esto, que yo diga esto? Al cabo, nomás le pido perdón a Dios y Él me perdona. Y nosotros no tenemos entonces esa idea correcta de lo que es el pecado ante Dios, y es algo que debemos de pensar mucho. Y en tercer lugar, nuestro acercamiento a un Dios santo debe hacerse por los méritos de Cristo. De ahí la necesidad de la expiación. Entonces, si tenemos comunión con Dios el día de hoy, no es por nuestros méritos, es gracias a los méritos de Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y ahora por medio de Jesucristo tenemos ahora entrada a este Dios santo y podemos tener esta comunión con Él. Pero el llamado de Dios es: sed santos porque yo soy santo. Entendamos bien este atributo de Dios y reflejemos en nuestra vida diaria esta verdad. Oremos. Padre, en este momento te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender esta verdad, este atributo tuyo de la santidad y poder aplicar esta verdad a nuestro diario vivir. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a verlo de la forma correcta, la vida de pecado, y buscar agradarte y acercarnos a ti con reverencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga.